La sanación del alma familiar. Participante femenina. ¿Puede ocurrir que el alma familiar en algún momento se sane a sí misma? ¿Que en algún momento exista alguien en la familia que tiene la gracia de crear paz? ¿Que el alma familiar por sí sola vuelva a estar en paz? Hellinger. El alma tiene muchas dimensiones. Algunas son estrechas y las otras son más amplias. Yo puedo observar el alma desde el punto de vista del cuerpo. En ese caso es estrecha y delimitada. O la puedo observar desde el punto de vista de la familia y el clan. En ese caso es más amplia. Y sin embargo sigue todavía limitado, porque solamente comprende a determinadas personas. Tanto dentro del cuerpo como también dentro de la familia y del clan, el alma tiene, por un lado, la tendencia de mantener la integridad, es decir, en el grupo, de mantener a todos los miembros, pero por el otro lado también de repeler algo enfermo, cuando pone en peligro el todo. Eso es así en el caso del cuerpo, y se da lo mismo en la familia. Los asesinos, por ejemplo, amenazan al sistema familiar y por lo tanto deben salir del sistema. La familia los debe despedir. Luego hay otra dimensión del alma que abarca todo. En la gran alma, todos vuelven a estar reunidos, también los asesinos con su familia y con sus víctimas. Eso también hay que verlo. Depende de qué nivel uno esté trabajando. Cuando uno trabaja solo el nivel de la familia, los asesinos deben salir. Si incluyo el nivel más elevado, entonces todos se vuelven nuevamente uno. Los miembros de la familia pueden reconciliarse con los asesinos que pertenecen a su familia y con los asesinos de sus familiares, viendo a los excluidos reunidos en ese nivel más elevado, integrándolos y encontrando ahí la calma y la paz. El rayo. Participante. El país está repleto de terapeutas que configuran familias en parte por mucho dinero. Es posible que alguien también cause daño si no trabaja con cuidado y de manera lo suficientemente idónea. Hellinger. El rayo cae en el que levanta la mano. Se requiere gran destreza para hacerle daño a alguien. Hay dos que trabajan en conjunto. El que dice haber recibido un daño siempre está libre de dejar eso atrás y seguir viviendo bien. Cuando a algún terapeuta se le reprocha haber dañado a alguien, por parte del cliente se trata de una negación a tomar su vida en sus propias manos. El viejo Freud de Viena hizo una observación curiosa, y es que los principiantes, los que todavía no saben hacerlo tan bien, tienen más y mayores éxitos que aquellos que ya saben mucho. Eso tiene que ver con que el alma del paciente se le exige más y que el resto lo hace sola. ¿Cómo se logran las constelaciones familiares? Un resumen. El camino del entendimiento. Hay dos movimientos que llevan a la comprensión. Uno es el que tienta hacia afuera, buscando asir lo hasta entonces desconocido, hasta apoderarse de ello y tenerlo a su disposición. A esa categoría pertenece el esfuerzo científico y sabemos hasta qué grado ha transformado, asegurado y enriquecido nuestro mundo y nuestra vida. El segundo movimiento surge cuando nos detenemos en ese esfuerzo examinador y dirigimos la mirada ya no a algo determinado que es posible asir, sino a un todo. Es decir, que la mirada está dispuesta a incluir simultáneamente toda la variedad que se presenta frente a ella. Cuando nos entregamos a ese movimiento, por ejemplo, de cara a un paisaje o a una tarea o a un problema, nos damos cuenta cómo nuestra mirada se torna simultáneamente plena y vacía, porque exponerse a lo pleno y aguantarlo solo es posible si antes desistimos de lo específico. Para ello nos detenemos en el movimiento expansivo y nos retiramos levemente hasta alcanzar ese vacío que puede soportar lo pleno y lo múltiple. A ese movimiento que en primer lugar se detiene y luego se retira, lo denomino
fenomenológico. Conduce a otras comprensiones que las del movimiento expansivo del entendimiento. Sin embargo, ambos se complementan, porque incluso en el movimiento expansivo científico del entendimiento debemos detenernos de vez en cuando para dirigir nuestra mirada de lo estrecho a lo amplio y de lo cercano a lo lejano. Y también la comprensión adquirida mediante el método fenomenológico requiere de la revisión en lo específico y en lo más próximo. El procedimiento. En el camino del entendimiento fenomenológico nos exponemos, dentro de un horizonte, a la multiplicidad de apariciones sin elegirlas o evaluarlas. Es decir, que este camino de entendimiento requiere vaciarse, tanto en lo que respecta a nuestros conceptos previos, como también a lo que respecta a los movimientos internos, ya sea que estén relacionados con los sentimientos, con la voluntad o con juicios. Al hacerlo, la atención es al mismo tiempo dirigida y no dirigida, centrada y vacía. La actitud fenomenológica exige una atenta disposición para actuar, pero sin llegar a realizarla. A través de esta atención nos volvemos extremadamente capaces y dispuestos a percibir. El que soporta la atención se da cuenta, luego de un tiempo, cómo lo múltiple dentro del horizonte se va ordenando alrededor de un centro y repentinamente reconoce una conexión, tal vez un orden, una verdad o el próximo paso. Esta comprensión viene, por así decirlo, de afuera. Se vive como un regalo y en general es limitada. Las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares brindan una oportunidad notable para vivenciar y describir las posibilidades que ofrece el procedimiento fenomenológico y también las exigencias que presenta. Porque por un lado las constelaciones familiares en sí son el resultado de un entendimiento fenomenológico y por el otro el procedimiento fenomenológico se logra cuando se trata de algo esencial, únicamente mediante el recato y confiando en la experiencia y comprensión posibles a través del mismo. El cliente. ¿Qué ocurre cuando en la psicoterapia un cliente configura su familia? En primer lugar, elige de entre un grupo a representantes para los miembros de su familia, es decir, para el padre, la madre, los hermanos y también para él mismo. Al hacerlo, no es importante a quiénes elige para los distintos familiares, incluso es mejor si elige a esos representantes, independientemente de las apariencias externas y sin una determinada intención, porque eso sería ya un primer paso en dirección a retirarse y a renunciar a intenciones e imágenes antiguas. La persona que elige según aspectos externos, por ejemplo, según la edad o características físicas, no está en la actitud de apertura para lo esencial y lo invisible. Limita las fuerzas del testimonio de la constelación a través de consideraciones externas y tal vez de esa forma la constelación familiar para ella ya está condenada al fracaso. Por ese motivo, tampoco importa e incluso a veces es mejor que el terapeuta elija a los representantes y pida al cliente configurar su familia con ellos. El único criterio que debe ser respetado es el sexo, es decir, que para hombres elijan hombres y para las mujeres, mujeres. Una vez elegidos los representantes, el cliente los ubica en un espacio relacionándolos entre sí. Al hacerlo, ayuda a que los tome de los hombros con ambas manos, conduciéndoles a su lugar en contacto con ellos. Mientras configura, permanece centrado. Presta atención a su movimiento interior y lo sigue hasta sentir que el lugar al cual ha conducido al representante es el adecuado. Durante la configuración no solo está en contacto con el representante y consigo mismo, sino también con un entorno, y también de éste recibe señales que le permiten encontrar el lugar correcto para esa persona. Así lo hace también con los demás representantes, hasta que todos ellos se encuentran en sus lugares. Durante este proceso, el cliente está en un estado de
autodesconexión. Despierta de ese estado cuando todos están configurados. A veces es aconsejable que se mueva alrededor del grupo configurado y corrija lo que todavía percibe como inadecuado. Luego, toma asiento. Llama la atención inmediatamente cuando una persona no está en la actitud de desconexión y autorretiro. Por ejemplo, cuando intenta imponer a los distintos representantes una determinada posición corporal en el sentido de una estructura, o cuando configura con mucha rapidez, como siguiendo una imagen predeterminada, o se olvida configurar a alguna persona, o si declara, sin configurar concentradamente, que una persona se encuentra ya en su lugar correcto. Una constelación que no se realiza de esa forma concentrada a menudo termina en un callejón sin salida y en confusión. El terapeuta. Para que una constelación se logre, también el terapeuta debe desprenderse de sus intenciones e imágenes, replegándose y exponiéndose con concentración a la constelación. Reconoce de inmediato cuando el cliente intenta influenciar su constelación mediante imágenes predeterminadas o eludiendo lo que comienza a mostrarse. En ese caso, ayuda al cliente a concentrarse y a estar dispuesto para encarar los acontecimientos o, si ello no fuera posible, interrumpe la constelación. Los representantes. También se requiere de los representantes que se retiren internamente de conceptos, intenciones y miedos propios. Esto significa que mientras son configurados deben prestar mucha atención a los cambios que perciben en su estado físico y a sus sentimientos. Por ejemplo, que el corazón comienza a latir con mayor rapidez, que les atrae mirar al piso y que repentinamente se sienten pesados o livianos o enojados o tristes. También ayuda que presten atención a las imágenes que aparecen y que estén atentos a ruidos o palabras internas que surjan con insistencia. Por ejemplo, un norteamericano que justamente estaba aprendiendo alemán escuchó permanentemente durante una constelación en la cual representaba a un padre la frase en alemán «Diga Alberto». Más adelante preguntó al cliente si el nombre Alberto le significaba algo. Pero por supuesto, fue la respuesta. Así se llamaba mi padre, mi abuelo, y Alberto es mi segundo nombre. Otro representante, que en una constelación representaba al hijo de un padre muerto en la caída de un helicóptero, escuchaba continuamente el ruido de los rotores de un helicóptero. Una vez, ese hijo, como piloto de un helicóptero, se había accidentado junto con su padre, pero ambos habían sobrevivido. Naturalmente se requiere una gran capacidad de compenetración y una alta disposición para desistir de conceptos propios hasta lograr algo así. Y el terapeuta debe ser cuidadoso para que los representantes no expresen fantasías como si fueran sus percepciones. Para evitar esa situación es más fácil, tanto para el terapeuta como para los representantes, tener solo un mínimo de informaciones previas en relación a la familia. Las preguntas. Para lograr la percepción fenomenológica, lo mejor es preguntar solo lo más necesario y preguntarlo justo antes de la constelación. Esas preguntas necesarias son: ¿quiénes pertenecen a la familia? ¿Hubo miembros de la familia que nacieron muertos o que murieron temprano? ¿Y hubo destinos especiales en la familia, por ejemplo, alguna discapacidad? ¿Alguno de los padres o abuelos estuvieron en pareja antes, es decir, estuvieron comprometidos, casados o tuvieron alguna relación estable importante? Toda amnesis más amplia complica generalmente la percepción fenomenológica tanto en el terapeuta como también en los representantes. Por esa razón, el terapeuta también rehúsa conversaciones previas o cuestionarios que van más allá de las preguntas mencionadas. Por la misma razón, los clientes durante la constelación no deben decir nada, ni deben los representantes formular ningún tipo de preguntas a los clientes. Centrarse. Algunos representantes tienen la tentación de interpretar sus sentimientos más bien como lectura de las imágenes de la constelación, en lugar de prestar atención a su percepción corporal
o sentimiento interno inmediato. Por ejemplo, el representante de un padre decía que se sentía confrontado por sus hijos porque ellos habían sido configurados frente a él. Pero cuando prestó atención al sentimiento interno inmediato, se dio cuenta de que se sentía bien. Había permitido que la imagen externa lo distrajera de su percepción más inmediata. A veces, cuando un representante siente algo que le parece ofensivo, lo calla. Por ejemplo, que como padre sienta una atracción erótica hacia la hija. O un representante no se atreve a decir que como madre siente mejor si uno de sus hijos quiere seguir a un miembro de la familia en la muerte. Por lo tanto, el terapeuta presta atención a las señales corporales sutiles. Por ejemplo, cuando un representante esboza una sonrisa o cuando se incorpora o cuando varias personas se acercan entre sí instintivamente. Cuando comunica ese tipo de percepciones, los representantes pueden volver a revisar su percepción. Algunos representantes también hacen declaraciones complacientes porque consideran que de esa manera ayudan al cliente o lo consuelan. Ese tipo de representantes no está en contacto con lo que está ocurriendo y el terapeuta debe reemplazarlos por otros inmediatamente. Las señales. Cuando el terapeuta mismo no permanece continuamente en la percepción concentrada de toda la situación sin intención y sin miedo, a menudo es seducido por declaraciones superficiales de los representantes y llevado por una pista equivocada a un callejón sin salida. Cuando eso ocurre, los demás representantes también se sienten inseguros. Hay una señal infalible para saber si una constelación está siguiendo el camino correcto o si lo está errando. Cuando en el grupo de los observadores se nota cierta inquietud y la tensión decae, la constelación perdió la oportunidad. Cuanto antes el terapeuta interrumpa la constelación, mejor. La interrupción hace posible que todos los participantes puedan concentrarse nuevamente para luego de un tiempo volver a comenzar. A veces también del grupo de los observadores proviene una señal que ayuda a continuar, pero debe ser una observación. Si solo se adivina o se interpreta, aumenta la confusión. En ese caso, el terapeuta debe detener también la discusión y llevar al grupo a que se vuelva a concentrar y retomar la seriedad. La sinceridad. He tratado esas formas de proceder y los obstáculos que pueden aparecer con más detalle para poner límites a las constelaciones familiares que se llevan a cabo despreocupadamente. De lo contrario, es fácil que las constelaciones familiares sean desacreditadas. Hay personas que también proceden de otra manera con las constelaciones familiares. Cuando se realizan en el marco de una atención concentrada, pueden ser muy exitosas. Sin embargo, si se realizan partiendo de la necesidad de deslindar o de destacarse, la sinceridad fenomenológica se ve coartada por intenciones. Para destacarse, lo mejor es tener nuevas percepciones que se ven confirmadas a través del resultado y permitir que otros también las compartan. Pero si la delimitación es llevada a cabo más bien siguiendo conceptos teóricos o está influenciada por intenciones y miedos que niegan el asentimiento a la realidad tal como aparece, la disposición para percibir fenomenológicamente se pierde con las consecuencias que eso significa en lo que el efecto terapéutico se refiere. También, cuando las constelaciones familiares se realizan por curiosidad, pierden su seriedad y su fuerza. En ese caso del fuego quizá queden tan solo las cenizas y del abrigo la solapa. El comienzo. Ahora volviendo a la constelación. La cuestión que el terapeuta decida en primera instancia es: ¿se configura la familia actual o la familia de origen? Lo que mejor resultado ha dado es comenzar con la familia actual. De esa forma, uno puede agregar más adelante aquellas personas de la familia de origen que aún ejercen un efecto fuerte en la familia actual. De esa forma, se obtiene una imagen en la que las influencias que pesan y las que sanan están a la vista y pueden ser percibidas abarcando varias generaciones.
Solo cuando los destinos de la familia de origen son de mucha gravedad, se comienza con la familia de origen. La próxima pregunta es, ¿con qué personas deberán iniciarse la constelación? Se comienza con el núcleo de la familia, es decir, padre, madre e hijos. Cuando uno nació muerto o murió temprano, se le agrega más tarde para poder ver qué efecto tiene en la familia cuando es incluido en la mirada. La regla es comenzar con pocas personas y permitir que a partir de ellas la constelación se vaya desarrollando paso por paso. El procedimiento. Cuando está armada la primera imagen, se le da tiempo al cliente y a los representantes para exponerse a esta y permitir que actúe. A menudo los representantes comienzan a reaccionar espontáneamente. Por ejemplo, empiezan a temblar o a llorar, o bajan la cabeza, respiran con dificultad, o miran con interés o con enamoramiento a alguna persona. Algunos terapeutas preguntan demasiado pronto a los representantes acerca de su estado y de esta forma complican o imposibilitan ese proceso. La persona que interroga demasiado pronto a los representantes fácilmente usa ese procedimiento en reemplazo de la propia percepción y así lleva a que también los representantes se sientan inseguros. El terapeuta también permite que la imagen actúe en él mismo. A menudo ve de inmediato cuál es la persona con mayor carga o la que más amenazada está. Si, por ejemplo, esa persona fue configurada mirando en dirección opuesta y apartada de las demás, ve que quiere marcharse o que quiere morir. En ese caso, sin preguntar a nadie, puede llevarla unos pasos más en la dirección en la que mira y prestar atención al efecto que esa modificación causa en ella y en los demás representantes. O si todos los representantes miran en una misma dirección, sabe de inmediato que delante de ellos debe ubicarse a una persona que fue olvidada o excluida, por ejemplo, un hijo que murió temprano o un novio anterior de la madre que murió en la guerra. En ese caso, pregunta al cliente quién podría ser y agrega a la persona o a la imagen antes de que alguno de los representantes haya dicho algo. O cuando la madre está tan rodeada de sus hijos de que da la impresión que ellos tratan de impedir que se marche. El terapeuta pregunta de inmediato al cliente qué ocurrió en la familia de origen de la madre que podría explicar esa atracción por marcharse. Buscaría entonces primero aliviar la carga y encontrar una solución para la madre antes de seguir trabajando con los demás representantes. Es decir, que el terapeuta desarrolla los próximos pasos a partir de la constelación inicial y obtiene información adicional del cliente para el próximo paso, sin hacer ninguna pregunta más de lo que necesita para ese paso. De esa forma, la constelación conserva su concentración en lo esencial y su solidez y tensión. Cada paso innecesario, cada pregunta innecesaria, cada persona adicional que no fuera necesaria para la solución, reduce la tensión y distrae a las personas y los acontecimientos importantes. Constelaciones concentradas. A veces incluso es suficiente configurar únicamente dos representantes, por ejemplo, una madre y su hijo enfermo de SIDA. Aquí el terapeuta ni siquiera necesita dar más indicaciones. Permite que los representantes sigan los sentimientos y los movimientos resultantes del campo de fuerzas entre ellos, pero sin que expresen palabras. De esa manera transcurre un drama mudo, durante el cual salen a la luz no solo los sentimientos de las personas que participan, sino en el que también se origina un movimiento que muestra qué pasos son aún posibles o adecuados para ellos dos. El espacio. Aquí se demuestra el efecto quizá más sorprendente de la actitud y el proceder fenomenológico. El recato concentrado del terapeuta y del grupo participante crea el espacio en el que salen a la luz las relaciones e implicaciones en el que se mueven hacia una solución, en la que los representantes
parecen ser puestos en movimiento por una fuerza poderosa que actúa desde afuera. Esa fuerza los toma a su servicio y hace que muchas suposiciones psicológicas y filosóficas habituales permanezcan insuficientes o equivocadas. La participación. En primer lugar, ahí se pone de manifiesto que evidentemente hay un conocimiento por participar. En una constelación, los representantes se comportan y sienten como las personas a las que representan, a pesar de que ni ellos ni el terapeuta disponga información preliminar acerca de ellas, salvo las que percibieron acerca de los ya mencionados hechos y acontecimientos. A menudo el cliente está perplejo cuando los representantes hacen las mismas declaraciones que conoce por parte de las personas verdaderas o que muestran los mismos sentimientos y síntomas que tienen las personas verdaderas. De ahí es posible sacar la conclusión que también los verdaderos miembros de la familia tienen ese conocimiento por participar. De manera que a su alma no le queda oculto nada que fuera importante de su familia. Hace poco una conocida me contaba acerca de una mujer cuyo padre era judío, pero que había ocultado ese hecho ante sus hijos, incluso haciéndolos bautizar a todos. Ella se había enterado por él poco antes de su muerte. Al mismo tiempo se enteró que su padre tenía, además, 2 hermanas que habían muerto en un campo de concentración. Esa mujer había tenido varias profesiones consecutivas. Primero fue granjera y luego había restaurado muebles antiguos antes de decidirse por su profesión actual de terapeuta. Cuando comenzó a investigar más acerca de la vida de sus tías muertas, salió a la luz que una de ellas llevaba adelante una granja y que la otra tenía un negocio de antigüedades. Sin saber acerca de ello, a través de sus profesiones, había seguido a ambas para unirse a ellas de esa manera. El campo de fuerzas. ¿Cómo explicarlo? Sigue siendo un enigma. Rupert Sheldrake ha comprobado a través de muchas observaciones y experimentos que a través de sus conductas los perros muestran que perciben de inmediato cuando sus dueños o dueñas ausentes comienzan su camino a casa y que también se dan cuenta inmediatamente cuando ese camino de regreso es interrumpido. A veces lo perciben incluso de un continente a otro, es decir, que debe haber un campo de fuerza mediante el cual ambos están en comunicación directa. Los muertos. Durante las constelaciones familiares del comportamiento de los representantes y con ello, naturalmente, también del comportamiento de los destinos de los verdaderos miembros de la familia, surge, además, que están unidos a personas que murieron tiempo atrás. Si no fuera así, ¿cómo se explicaría que en una familia, durante los últimos 100 años, 3 hombres de distintas generaciones, cada uno a los 27 años y un 31 de diciembre, se hayan suicidado y que las investigaciones mostraron que el primer marido de la bisabuela murió con 27 años el 31 de diciembre y que probablemente había sido envenenado por la bisabuela y el hombre con que posteriormente se casó? El alma. Aquí actúa más que un campo de fuerzas. Aquí actúa un alma común que une entre sí no solamente a los miembros vivos de la familia, sino también a los muertos. Esta alma comprende solo a determinados miembros de la familia y por el alcance de su efecto vemos cuáles son los miembros familiares que ella comprende y que ha tomado a su servicio. Comenzando con los últimos, los hijos, inclusive los que nacieron muertos o que murieron, los padres y los hermanos, los abuelos, de vez en cuando alguno de los bisabuelos e incluso ancestros de más atrás. Todos aquellos, y esto es muy significativo, que han hecho lugar para beneficio de los miembros ya mencionados, sobre todo parejas anteriores de los padres o abuelos, y todos aquellos por cuya desgracia o muerte la familia obtuvo un beneficio o una ganancia, las víctimas de violencia o asesinato de miembros anteriores de esa familia. Quiero comunicar algo acerca de los últimos 2 grupos mencionados.
algo que solo las experiencias de los últimos tiempos han sacado a la luz. En las constelaciones con descendientes de personas que han acumulado riquezas muy grandes, llamó la atención que en los nietos y los bisnietos había destinos extremadamente graves que no resultaban comprensibles, vistos solamente desde los acontecimientos del seno de la familia. Recién cuando se agregaba a las víctimas cuya muerte o desgracia fueron un precio para esa riqueza, salió a la luz la magnitud en la que sus destinos seguían actuando en esas familias. Ejemplos de esos casos fueron trabajadores que murieron durante la construcción de una línea ferroviaria o durante las perforaciones de petróleo, sin que su contribución para la ganancia y el bienestar de sus empresarios haya sido reconocida dignamente. En muchas constelaciones con descendientes de asesinos, por ejemplo de perpetradores de la SS durante la Tercer Reich, se mostró que sus nietos y bisnietos querían acostarse junto a las víctimas y que por esa razón corrían máximo riesgo de suicidio. Para ambos grupos la solución fue la misma. Las víctimas deben ser miradas y reconocidas por todos los miembros de la familia. Todos deben hacer una reverencia ante ellas y hacer un duelo por ellas. Luego, los ganadores y perpetradores originales deben recostarse junto a las víctimas y los demás miembros de la familia deben permitirles estar ahí. Recién entonces los descendientes están liberados de la carga. Aquí se pone de manifiesto que esos miembros de la familia se comportan como si tuvieran un alma común y como si estuvieran tomados al servicio por una instancia compartida y superior a ellos, y como si esa instancia sirviera a ciertos órdenes y como si persiguiera determinados objetivos. El amor. En primer lugar, vemos que esa alma vincula a los miembros de la familia entre sí. Esto hasta tal punto que un hijo siente el deseo de seguir en la muerte al padre que murió temprano o a la madre que murió temprano. También padres o abuelos a veces quieren seguir en la muerte a un hijo o a un nieto muerto, y observamos ese deseo también en miembros de una pareja. Cuando uno muere, el otro a menudo tampoco quiere seguir viviendo. La compensación. En segundo lugar, vemos que en una familia que se mantiene durante generaciones una necesidad de compensar ganancias y pérdidas, es decir, los que ganaron algo a costa de otros pagan con una pérdida y de esa forma compensan. O bien, cuando los ganadores son perpetradores en general, no pagan ellos, pagan sus descendientes. El alma familiar los convoca a ellos en lugar de a sus antepasados para compensar, con frecuencia sin que ellos sean conscientes de ello. La prioridad de los anteriores. Es decir, que el alma familiar prefiere los anteriores a los posteriores. Y ese es el tercer movimiento o tercer orden que sigue el alma familiar. Un miembro posterior está dispuesto a morir por uno anterior cuando considera que con ello puede impedir la muerte del otro, o está dispuesto a expiar la culpa pendiente de un familiar anterior. O una hija que representa a una mujer anterior del padre y se comporta hacia el padre como su pareja y hacia la madre como una rival. Si se había cometido una injusticia contra la mujer anterior del padre, la hija muestra frente a los padres los sentimientos de esa mujer. La integridad. Aquí también se manifiesta el cuarto movimiento u orden que sigue el alma familiar. Se ocupa de que la familia esté íntegra y reconstituye la integridad en representación valiéndose de miembros posteriores. Aquí he dado tan solo un breve resumen de los movimientos del alma familiar y de las leyes y los órdenes que sigue. Doy una descripción más detallada en mi libro El centro se distingue por su levedad, en los capítulos Culpa e inocencia en los sistemas, Los límites de la conciencia y Cuerpo y alma, vida y muerte, así como también en mi libro Órdenes del amor, en el capítulo Del cielo que enferma y de la tierra que sana.